Marianela, ¿cómo estás? Gusto en verte, ya se llegó el día. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, qué gusto verte en vivo a todo Igualmente. color. Qué rico, perdona un poco, pero no podíamos dejar de escuchar a Víctor con todas sus Yo enseñanzas. tampoco. Bueno, Estaba igual de encantada que ustedes, así que ok. Marianela, entonces déjame por favor agradecerte primero y después presentar en estas dos dimensiones que queremos ser congruentes con acompañamiento emocional en pandemia, con establecer puentes entre nosotros, ¿no? No nada más con el experto, la experta, sino con el corazón de la experta. Yo tengo que decir de ti en la parte formal que eres abogada, eres licenciada en enfermería con especialidad en neonatología. Eres docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y eres miembro del Comité de Bioética de los Hospitales del Mar del Plata en Argentina. Bioética, o sea, el tema cercano a todo esto de cuidados paliativos y la parte de estas decisiones difíciles en los hospitales. Pero ya en la parte de tu corazón, Marianela, nos dices, cuando te pedí que te describieras a ti misma, te describes como una perseguidora de utopías, como una buscadora incansable, con fuerte vocación por el cuidado del otro. Te defines a ti misma como una amante de la naturaleza, de la música, el baile, del deporte y la vida al aire libre. Te describes como una mujer alegre, responsable de más gran parte de tu vida, nos dices, y con una tendencia a tapar mis emociones. Recientemente sacudida por un acontecimiento que me hizo liderar mi vida, despertar y empezar a disfrutar la paz y el bienestar que se derivan indudablemente de atender al presente. Ojalá nos pudieras contar algo de eso, porque nos quedamos así como con, ¿qué pasaría? Marianela, adelante, te escuchamos. bueno, me encantaría compartir, compartir algo más de eso, pero el tiempo es tirano, así que lo dejamos para el próximo congreso. Bueno, Eh, Antes que nada, bueno, agradecer a todas las personas que están desde el otro lado. Bueno, agradecer a los organizadores, me siento privilegiada de poder estar aquí. Agradecerte a vos, Marta, que me has convocado, a Víctor, que me antecedió y que en este caso sirvió de puente, de nexo. Y bueno, y realmente convencida de que mi presencia hoy aquí tiene mucho más que ver con ese pequeño párrafo en el que me describí a mí misma que con mi formación o trayectoria académica o profesional, ¿no? Que indudablemente hablan de que soy una buscadora incansable, como digo ahí. Bueno, y nada, agradecer a todos los conferenciantes anteriores, pues la verdad que ha sido un lujo, ¿no? Voy a volver a mirar las presentaciones. El título de mi ponencia, de mis reflexiones, tienen que ver con el autocuidado y con la importancia del autocuidado, con la gestión de la incertidumbre en tiempos de crisis. Entonces, les quiero decir que vamos a indagar qué es esto del autocuidado, pero vamos a ir en paralelo con otro concepto que va muy ligado, que es el autoconocimiento o el autodescubrimiento, ¿no? Y vamos a reflexionar un poquito qué es esto de la gestión de la incertidumbre y si es que existe tal gestión de la incertidumbre en realidad. Bueno, si ahora tuviera la posibilidad, como me hubiera encantado, de interactuar en vivo, de preguntarles, de verles los rostros, ¿no? Esto habla de una pantalla bastante raro, pero sería el momento en que les preguntaría a las personas del público, y si quieren para suplir esto pueden dejar algún comentario en el chat, pero les preguntaría ¿cuántos de ustedes han experimentado esta pandemia, ¿no? que hemos vivido como una oportunidad de crecimiento interior? ¿Y por qué? Bueno, de esto venimos reflexionando en este congreso, porque bueno, ya se ha dicho mucho y se ha repetido, pero nunca está de más. Todo dolor, toda pérdida, todo duelo, todo sacudón, siempre es una oportunidad para repensarnos, ¿no? Es como que los seres humanos, cuando las cosas van bien, entre comillas, cuando las cosas transcurren sin contratiempos o según nuestros planes,
tendemos a vivir la vida más en la superficie, ¿no? Lo que nos lleva a hacernos preguntas un poco más profundas, generalmente son esos sacudones, ¿no? Y si no, mientras tanto, permanecemos, en palabras de Anthony de Melo, dormidos, ¿no? Como dormidos, como durmiendo un sueño. El dolor es un gran maestro, esto es una enseñanza que se recoge de todas las sabidurías tradicionales, de todas las religiones, y bueno, ya sabemos, toda situación dura nos impulsa a esa búsqueda interior. Ahora, ¿qué respuestas, ¿no? ¿A qué preguntas y a dónde las buscamos? ¿A dónde están? ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, adentro nuestro, ¿no? Adentro nuestro. Y si queremos hablar de autocuidado, no podemos cuidar lo que no conocemos, ¿verdad? Por eso es importante que nos conozcamos, que conozcamos cuáles son nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestras debilidades, porque entonces sí voy a poder emprender un cuidado activo hacia mi persona verdadera, ¿no? Bueno, yo tengo la convicción plena de que los seres humanos estamos en este plano terrenal no para vivir en la mediocridad, sino para vivir en la grandeza y en la plenitud. Y bueno, para vivir en la grandeza y en la plenitud, y que todos tenemos un talento, un don que entregar a los otros. Eso es una convicción muy fuerte, ¿no? Creo que compartida por todos los que estamos hoy aquí. Pero bueno, para poder entregar ese talento lo tenemos que descubrir, lo tenemos que encontrar y lo tenemos que ir a buscar. Entonces, esta frase un poquito sintetiza lo que voy a exponer en adelante. Me tengo que conocer, me tengo que aceptar. Si me conozco y me acepto, tendré una buena relación conmigo mismo, y de la calidad de la relación que tenga conmigo mismo va a depender también la calidad de la relación que voy a tener con los demás. Uy, esto me salió, perdón. Bueno, entonces, ¿de qué va esto del autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo indagar? Bueno, y para esto los quiero llevar un poquito a todos a nuestra época de la niñez, ¿no? ¿Cómo éramos cuando éramos chicos? ¿Qué nos gustaba? ¿Qué nos apasionaba? ¿Qué nos movilizaba? ¿Qué nos hacía reír a carcajadas? Bueno, otro momento en que me gustaría interactuar, pero bueno, voy a recurrir a postales comunes de cualquier niñez, ¿no? La creatividad ahí al tope, ¿no? ¿Quién no ha hecho de una caja un auto, de abajo de una mesa una casita? Cómo nos gustaba el aire libre en la cara, sentir esa libertad, cómo teníamos ese afán de descubrir y explorar el mundo, esa curiosidad que se renovaba a diario. ¿Qué nos pasó? De acá a acá, ¿no? ¿Qué nos pasó? Crecimos, ¿no? Nos transformamos en adultos, adoptamos los comportamientos que se suponían correctos, nos fuimos desconectando del ser para centrarnos en el hacer y en el tener. Y terminamos como ese pobre señor, muchos de nosotros, ¿verdad? Por eso esto del autoconocimiento, más que un camino de búsqueda que se inicia de cero, es un volver a las fuentes, ¿no? Recordar quiénes somos en verdad. Recuperar esos dones o esos talentos que hemos perdido al crecer, ¿no? Ya están allí. Es como un viaje de retorno, de búsqueda. Pero no. Bueno, era esta primero. Nos cuesta ese camino, ¿eh? Vamos por la vida ahí como esa imagen de las máscaras. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué será? Nos cuesta, somos como tenemos una tendencia natural a reconocer el malestar colectivo y nos quejamos de todo, las guerras, las injusticias, las catástrofes, la exclusión, el hambre. Somos expertos en reconocer eso, pero nos cuesta mucho reconocer que hay un cierto malestar a nivel individual. Es como que pareciera que intuimos, ¿no? Que allá adentro hay un agujero, un cierto vacío, una cierta sensación de no estar completos. Y bueno, y en esa intuición quizás le escapamos, ¿no? Los seres humanos tenemos como una tendencia a huir del cambio porque el cambio nos hace, aunque no estemos cómodos o no estemos plenos, nos sentimos seguros. Entonces, es quizás una de las razones por las cuales tardamos o, bueno, en muchos casos, lamentablemente, este camino nunca se inicia, ¿no?
Y así vamos, ¿no? El Homo sapiens sapiens del siglo XXI, el hombre que sabe, va por la vida apurado, ocupado, estresado, muy deprisa, ¿no? Parece que forma parte de ser importante, y hay que estar muy apurado y tener muchas ocupaciones y todas a la vez. Pareciera que hemos aprendido a funcionar de esta manera, y obviamente que esto conspira contra la posibilidad de hacernos preguntas esenciales, ¿no? Como decía Víctor hoy, y yo me llamó la atención porque son casi las mismas, ¿no? Nos preguntamos quién soy, qué me apasiona, cuáles son mis talentos, y qué importante que es, porque eso le va a dar a mi vida un propósito, un norte, un rumbo, algo trascendental, espiritual, ¿no? De lo que veníamos hablando hoy. Bueno, en este recorrido hacia adentro nuestro hay como 3 momentos, ¿no? Ya hablamos de uno, atrevernos a mirar y reconocer ese malestar. El segundo momento tiene que ver con esa foto de ese bebé, de mirarnos en el espejo y decirnos de lo más profundo de cada uno, ¿no? Para que cambie mi vida, tengo que cambiar yo. Tengo que asumir el liderazgo y la responsabilidad de mi propio bienestar. Tengo que asumir el liderazgo de comprometerme con vivir una vida más plena. Tengo que dejar de culpar a los demás, ¿no? Esto del dedito no va. Y el tercer momento es el momento de la fe o de la confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que ese dolor o ese vacío, en mayor o menor medida, está allí para interpelarnos al cambio, ¿no? El sufrimiento es el agente biológico de la naturaleza preferido para interpelarnos, para sacudirnos. No está allí en vano. Entonces, bueno, como primera parte de esta reflexión, les quería dejar esas ideas. Y ahora vamos a andar un poquito más en por qué nos cuesta tanto, ¿no? Porque ya dije que nos costaba, pero hay muchas razones por qué nos cuesta tanto ese viaje al interior de nosotros mismos. Una de ellas tiene que ver, son paquetes de creencias que tenemos todos, ¿no? Que son a menudo inconscientes, que están allí y que bloquean, obturan esta posibilidad de iniciar ese viaje al interior de nosotros mismos. La primera es la creencia de que la vida es sacrificio, dolor, abnegación, ¿no? Fíjense en esa foto, que, bueno, ese señor tiene unos músculos bárbaros, pero qué espanto, ¿no? Qué fuerza que estará haciendo, ir por la vida así, ¿no? ¿Y de dónde nos viene esta creencia, no? Bueno, un libro maravilloso que, bueno, Nobleza Obliga, para los mexicanos me imagino que será muy leído, que es el de los 4 acuerdos, que recoge las enseñanzas de la sabiduría tolteca. Nos enseña, ¿no? Que más que educados nosotros hemos sido domesticados, igual que los animalitos domésticos, ¿no? Como los perros y los gatos, con un sistema de premios y castigos. ¿No? Cuando nos premiaban, cuando hacíamos lo que se suponía que estaba bien, nos castigaban cuando de lo contrario, ¿no? Ahí se fue instalando insidiosamente esa creencia de que debemos actuar para complacer. Ahí se fue instalando esa creencia de expresar nuestros deseos y nuestras necesidades, si no son acordes a las expectativas que los demás tienen, las tengo que excluir. Y en ese camino quizás no asumimos que vivir haciendo sacrificios, renuncias, postergaciones es lo que está bien. Bueno, como dije al principio, no quiero que este suene a discurso nihilista o egoísta, no, todo lo contrario. Yo estoy convencida de que nacimos para entregar nuestros dones al mundo, que creo que para eso estamos todos hoy aquí, ¿no? Pero no perdamos el norte. Si nos percibimos como el señor de la piedra esa, probablemente estamos yendo mal. La autenticidad de nuestra entrega se va a medir en los frutos que cosechamos, ¿no? Y una entrega verdadera y sostenida en el tiempo debe cosechar frutos de paz y de bienestar, ¿no? A ver, para ser más contundente aún, la mano que da es la misma que recoge. Mientras más amor demos, más amor sentiremos. Mientras más abramos el corazón, más se nos revelará una vida mejor. Mientras más entablemos relaciones en donde nos dispongamos a entregar antes que a recibir, más plenitud sentiremos. Pero la única salvedad que quiero hacer y que quiero recordar es esta. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Nos tenemos que, primero, descubrir, aceptar y amar para entregarnos a los otros.
La segunda creencia que conspira, ¿no?, contra esta búsqueda interior es la creencia en que debemos ser perfectos, ¿no? Y tenemos como un molde de lo que es la perfección, que generalmente tiene que ver con lo que la sociedad, la cultura o el modo de producción espera que nosotros seamos. Ojalá nos enseñaran que la perfección es sacar a la luz nuestros mejores talentos y descubrirlos, pero no, se nos quieren encajar en un molde, ¿no? Y claro, ¿qué pasa después de eso? Es muy dañina esta creencia, porque de ahí surge el autorrechazo, porque nosotros mismos, en algún punto, y esto a nivel inconsciente, ¿no?, no nos perdonamos no ser perfectos, no encajar en el molde. Entonces, ¿cuánto daño nos hacemos y hacemos desde allí? Y también esta creencia incluye un paquete muy peligroso, que es, como creemos que debemos ser perfectos y nos queremos mostrar perfectos, ocultamos, tapamos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, las metemos como en una caja oscura, ¿no? ¿No es esa la mejor forma de perder autenticidad, integridad frente a los demás y frente a nosotros mismos? ¿Cuánto más liberador, ¿no?, es aceptar que las debilidades hacen a nuestra existencia humana, ¿no?, que justamente es el motor que nos impulsa a ser mejores personas, que todos las tenemos. Pero claro, esto requiere una enorme cuota de humildad y coraje. Humildad para reconocerlas y coraje para, una vez aceptadas, tratar de buscar la mejor versión de nosotros mismos. Otra creencia muy común es, me encanta esta imagen, fíjense, en la misma situación adversa, como dos personas filtran la realidad de forma tan distinta, ¿no? Pero nosotros tenemos la creencia de que vemos al mundo tal y como es, ¿no? Que nuestra experiencia del mundo es la verdad y que todo lo que nosotros vemos es percibido igual por el resto de las personas. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Y acá dos frases comunes que seguramente han escuchado, pero que son muy profundas. No vemos al mundo como es, sino como somos, ¿no? Tenemos un montón de filtros, ¿no? Los filtros, imaginemos que son pares de anteojos. Hay infinidad de colores, como una paleta de colores, infinidad. Cada uno ve al mundo con ese color particular. ¿Y de qué depende? Bueno, de un montón de cosas, de su historia, de sus creencias, de su cultura, de su biología, de su genética, de la historia de sus antepasados, de un montón de cosas. Y otra frase que es muy significativa para explicar esto es: el mapa, o sea, nuestra representación mental, no es el territorio, o sea, no es la realidad. ¿Y por qué nos hace bien ver esto y poder observarlo? Porque, bueno, nos ayuda a ser mucho más compasivos y a entender los puntos de vista, ¿no?, y de los demás, a no creernos dueños de la verdad. Y bueno, y la última, es muy difícil explicar esto y meterme acá, pero bueno, es muy significativa la imagen, ¿no? Creer que nuestros pensamientos son triviales, ¿no?, que van a parar un saco roto, que los pensamientos, una vez pensados, ¿no?, desaparecen. Y no, los pensamientos son como imanes, ¿no? Son como paquetes de energía que atraen a nuestra vida personas o acontecimientos que armonizan con ellos. Nuestros pensamientos interactúan con la realidad. Y eso, bueno, por eso en la diapo que sigue, la primera recomendación, que bueno, no es una recomendación, digamos, reflexión que hoy quiero hacer junto con ustedes: observar y cuidar nuestros pensamientos y palabras. Observar nuestros pensamientos, cuidar nuestros pensamientos. Observar nuestras palabras, cuidar nuestras palabras, empezando por nosotros mismos, ¿no? Hablarnos, hoy me encantó alguien que dijo, hablarnos con ternura a nosotros mismos, ¿no? Bien, lo de asegurarnos regular y frecuentemente actividades placenteras o que nos conecten con el verde, y ahora voy a explicar qué es esto del verde, en forma regular y frecuente, también es una estrategia muy, muy simple, realizable y sanadora. Y la tercera es indagar, que alguna vez nos preguntamos, a ver, pero ¿por qué será que yo reacciono así? ¿De dónde me viene esto? ¿Por qué? ¿No? Indagar sobre por qué funcionamos como funcionamos. Sería algo así como conocer nuestro manual de instrucciones, ¿no? Y acá me voy a meter en los aportes que nos trae este psicólogo británico, inglés,
Paul Gilbert, que desarrolló en el año 2000 la terapia centrada en la compasión. ¿Qué me interesa rescatar acá? Bueno, su marco teórico es maravilloso, porque toma aportes de la neurociencia, de la espiritualidad oriental, del mindfulness, y además a los pacientes que se someten a este tipo de terapia, justamente se les explica a través de un modelo muy simplificado cómo funcionamos, ¿no? Y eso ayuda a que las personas entrenen la compasión y sobre todo la autocompasión. Es una terapia que se usa mucho en personas que tienen altos niveles de autocrítica, ¿no? Que son muy perfeccionistas, y se está usando mucho también como herramienta de ayuda al interior de los equipos de salud. Ha tenido mucho desarrollo y es muy linda. Yo les recomiendo que luego, bueno, los que quieran, ¿no? Que profundicen al respecto porque... ¿Y qué nos explica Paul Gilbert cuando intenta explicarnos nuestro manual de instrucciones? Bueno, ahí tenemos nuestra computadora, ¿no? Nuestro cerebro, maravilloso. Es un modelo simplificado, es una simplificación, ¿no? Es para que entendamos nuestro sistema básico de funcionamiento, no va por otro lado. Si hay un neurólogo escuchándome, que me perdonen porque es simple para entender de vuelta, modelo simplificado. Él toma aportes de la teoría evolutiva y dice que nuestro cerebro evolucionó en capas, ¿no? Las partes más antiguas, el sistema límbico y el reptiliano, que compartimos con nuestros colegas los animales, el reptiliano con los reptiles, el límbico, que aparece, que es muy nuevito, fíjense la diferencia en años de evolución que tiene el nuevo respecto de los anteriores. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque fíjense que el cerebro más antiguo, el reptiliano, que tiene 250 millones de años de evolución, es el que tiene que ver con nuestra supervivencia, ¿no? Es el cerebro que va a buscar a toda costa y va a defender nuestra supervivencia. Allí están las respuestas que se conocen como de lucha y huida, ¿no? Frente a una amenaza, lucho, huyo o me inmovilizo, ¿no? Como respuesta primaria. Luego vino el cerebro, el sistema límbico, sistema que compartimos, como ya dije, con los mamíferos, que básicamente, de nuevo insisto, esto es una simplificación, pero básicamente es el que se ocupa del procesamiento de nuestras emociones. Allí están todas las conductas implicadas en el apego, es decir, la relación que establecemos con nuestros cuidadores. Allí están la memoria, la creación del afecto, el registro de nuestras emociones. Este sistema es el que prueba algo que es muy increíble, ¿no? Y cómo explicarlo, los amantes de las mascotas que haya en el público seguramente me van a entender. Es por este sistema que nosotros tenemos esa resonancia con nuestras mascotas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la parte del sistema que muestra que los mamíferos y los seres humanos tenemos un sistema nervioso que busca corregularse con los sistemas nerviosos de otros seres humanos. ¿Y cómo lo vemos esto? Fácil. Observemos el comportamiento de una madre con su bebé o de un cachorro con su cría, ¿no? Fíjense que el bebé todavía no tiene el neocórtex desarrollado, todavía no desarrolló su lenguaje, no desarrolló su pensamiento. Y fíjense cómo una mamá, a través de unas conductas sencillas de apego, ¿no? De acunar, de dar calor, de dar seguridad, de hablar en tono suave, cómo lleva a esa pequeña criatura de un estado de amenaza hacia un estado de calma, ¿no? Sin usar una sola palabra. ¿Y qué pasó allí? Bueno, esto que les estoy contando. Luego tenemos el neocórtex, ¿no? Fíjense qué nuevito que es, en millones de años de evolución. Maravillosa máquina, diseñada exclusivamente para pensar. Allí desarrollamos el lenguaje, con esta parte de nuestro cerebro desarrollamos el lenguaje, con el lenguaje vinieron los pensamientos, la creatividad, allí están todas las capacidades ejecutivas, allí están todas las maravillas que el hombre hizo en nombre de la ciencia. Y es un cerebro, como les dije, especialmente diseñado para pensar, ¿no? Y lo hace muy bien, Pero, ¿qué pasa? Saben que un ser humano, o se sabe que pensamos alrededor
de unos 90.000 pensamientos diarios. Esto es casi un pensamiento por segundo. Es una locura. Nuestra atención es un poquito dispersa, ¿no? De allí la importancia del entrenamiento de la atención. Y además, en el ser humano se da la particularidad de que estos dos cerebros, el nuevo y el viejo, vamos a decir, interactúan. Entonces, mis emociones no dependen solo de los estímulos externos, sino que dependen de lo que mi cerebro nuevo me va contando, de las historias que mi cerebro nuevo me va contando. Entonces, si yo ahora, bueno, ahora no pues estoy concentrada hablando, pero si yo estuviera en mi casa sola y me siento y me acuerdo de una situación que me enojó hace 2 o 3 años y la traigo a mi recuerdo, mi cerebro animal reacciona ahora y se enoja ahora, cuando eso no está pasando. Idéntico si me pongo ansiosa, nerviosa por una situación que voy a tener que enfrentar este lunes, laboral, la que sea. Mi cerebro animal va a reaccionar ahora, cuando todavía no está pasando, ¿se entiende? Por eso decía antes, no es trivial lo que hacemos con nuestros pensamientos. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Sí? Nos queda nada más, ¿cuánto nos queda? 10 minutitos. Bien, bárbaro. Bueno, y el otro recurso que usa Gilbert para explicar la forma en que funcionamos y que es muy práctico, muy útil y muy claro, es este de las familias de emociones. ¿Qué es lo que nos propone, no? Agrupa las emociones como en 3 sistemas y los clasifica por colores, ¿no? Al sistema de amenaza corresponden un grupo de emociones, sentimientos y determinadas conductas. Lo mismo al sistema de logro, lo mismo al sistema de calma. Sistema rojo, sistema de amenaza. Sistema azul, sistema de impulso, de motivación. Sistema verde, sistema de seguridad. Y sus emociones asociadas. A cada uno de los sistemas corresponden diferentes patrones fisiológicos, neurológicos y hormonales, ¿no? Y el sufrimiento, ¿no? Que se habló tanto del sufrimiento y se definió de formas tan extraordinarias, maravillosas y profundas, pero bueno, para simplificar acá y verlo de forma más práctica, el sufrimiento, explica Gilbert, está asociado a la desregulación o a la, a la desregulación o a la falta de balance entre estos 3 sistemas. El sistema rojo, como les dije, es el de amenaza, ¿no? Es el que se corresponde con el reptiliano, con nuestro cocodrilo interno. ¿Qué emociones le corresponden a este sistema? La ansiedad, la ira, el asco, ¿no? Y cuando pensamos en estas emociones a veces decimos, bueno, son emociones negativas. No, son emociones diseñadas para nuestra supervivencia. Son perfectas. Pero ¿qué nos pasa? Que nosotros percibimos amenazas donde no las hay, por la forma en que evolucionó nuestro cerebro y por esto que les vengo contando, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema, el gran problema con este sistema? Cuando tenemos que pensar, ¿vieron los teléfonos? No sé si me entienden, pero cuando ponemos el modo avión en el teléfono, que se deshabilitan algunas funciones, bueno, cuando nosotros estamos en el modo amenaza, se desactivan un montón de otras funciones en nuestro cerebro. Si estamos en el sistema de amenaza, probablemente no vamos a ponderar. El sistema de amenaza reacciona más que responder, ¿no? Entonces yo no voy a pensar en las consecuencias de mis acciones a largo plazo. Primero que no voy a poder pensar con claridad. No voy a pensar en las consecuencias de mis acciones a largo plazo. Muy difícil que sea empático si estoy en ese sistema. Y bueno, parece que por todo lo que venimos hablando, los seres humanos permanecemos mucho tiempo aquí, ¿sí? Está como hipertrofiado. Este sistema, cuando está mucho tiempo activo, es el famoso, las famosas dificultades luego que tenemos que se transforman en enfermedades por sobreactivación, por estrés crónico, ¿no? Porque este sistema está diseñado originalmente para activarse y desactivarse, activarse y desactivarse. A nosotros se nos activa en forma muy frecuente. El sistema de logro, que es el sistema azul, que básicamente implica dirigirnos hacia los recursos. Hay toda una zona de nuestro cerebro que se conoce como zona de recompensa, que genera, cuando nosotros vamos en búsqueda de una actividad placentera que nos da placer o que nos genera la sensación de logro, que nos impulsa a movernos,
que genera la liberación de lo que se conocen como neurotransmisores felices, vinculadas a la activación de la dopamina en general, y que nos provocan esa sensación placentera, ¿no? Tiene que ver con emociones o sentimientos vinculados, como dice ahí, a desear, conseguir, lograr, progresar, avanzar. Muy humano, muy lindo, pero nos puede pasar también que se hipertrofie. No sé si les suena, la búsqueda incesante de placeres, a veces uno tras de otro, sin que nada nos termine satisfaciendo, o la búsqueda de logros para obtener reconocimiento, que a veces también nos descentra. Y luego tenemos el verde, que es lo que yo les decía en la diapo anterior, que hay que fomentar estrategias que alimenten nuestro verde, que es el sistema de calma, ¿no? Que genera emociones como sentirnos contentos, seguros, protegidos, cuidados, en confianza. También tiene su propia fisiología, activación ventral vagal, oxitocina, opiáceos internos, etc. Y bueno, la gran novedad y la gran noticia es que este sistema se puede activar a través de prácticas específicas, ¿no? Lo que hoy nombró Víctor, esa última práctica, activa este verde. Cualquier actividad artística, de meditación, de respiración, de conexión con la naturaleza, eso que uno siente que nos hace desconectar o reconectar, llámenlo como quiero, activa el verde. O sea, yo cuando me siento regulada puedo recurrir a cualquier actividad que agrande el verde, ¿no? Que lo insufle más. Es el que va a ayudar a regular la hipertrofia del rojo. Y también importante destacar que este es el sistema que nos ofrecemos unos a otros. Solo con mi sistema de calma bien activo y realmente, ¿no? Porque hay algo que se percibe que no pasa ni por lo que digo, ni por lo que hago, sino por la autenticidad de lo que estoy ofreciendo, ¿no? Bueno, y no me quiero extender con el tiempo, pero no, perdón. Algunas palabras en relación a la incertidumbre. Yo les decía que cuestioné un poco el título que yo mismo le puse, o con Marta le pusimos a esta reflexión, que es gestión de la incertidumbre. Y yo, cuando me puse a reflexionar, dije, ¿se puede gestionar la incertidumbre? ¿No será quizás que tengamos que asumir que la incertidumbre es una cualidad de nuestra existencia, algo que hace a nuestra existencia, que forma parte de nuestra realidad? ¿No será que esta pandemia nos vino a recordar que ni siquiera lo que creíamos que teníamos bajo control lo podemos controlar? Bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Esto, ¿no? Cuando nosotros quedamos atrapados en nuestros pensamientos, en esos bucles mentales, en esos ruidos, no podemos atender al presente, no podemos experimentar esa sensación de curiosidad, esa sensación de querer salir al mundo a explorarlo, que quizás es lo que debemos intentar recuperar en este contexto, ¿no? Bueno, justamente uno de los grandes desafíos debe ser ese, ¿no? Y uno de los grandes aprendizajes, quiero decir, será retomar, ¿no? Esa búsqueda de la curiosidad, del asombro, de abandonar las nociones preconcebidas que tenemos de la felicidad y permitirnos que la vida nos sorprenda, ¿no? Bueno, yo les quiero decir para cerrar que mi verde tiene color azul. Estas son postales de mi ciudad, de Mar del Plata, donde vivo. Tengo el mar a 9 cuadras y el mar para mí es sinónimo de fluidez, todo, o sea, es algo que reúne todo junto, de fluidez, de contacto con la naturaleza, de deporte, de aire en la cara, de agua que me pega. Se ha llevado mis dudas, mis frustraciones. El mar es muy sanador. Es gratis, está a la distancia que tenga yo cada día de sentirme más plena y feliz. Y bueno, lo pongo como ejemplo no por ser autorreferencial, sino creo que todos tenemos la posibilidad, si no de un mar, de acceder a algo así que nos ayude a reconectar, a retomar, a tener conciencia, aumentar nuestra conciencia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, te agradecemos a ti. ¿Me escuchas? Sí. Déjame ver
Sí, muchas gracias. De verdad, Marianela, nos has traído algo muy concreto con este modelo de Paul Gilbert, de tener que inflar nuestra parte verde, como bien dices, para contrarrestar el miedo tan terrible que nos ha creado esta pandemia. No es un modelo muy sencillo, como bien dices, y que está fundamentado en todo este conocimiento de nuestra computadora. Así es que te agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto. Hay mucho, mucho que aprender contigo. Así es de que te estaremos invitando a nuestros diálogos, Marianela, si te interesa, si puedes, para seguir compartiendo, ya que nos conocimos, ya que te conoció todo el público que nos está acompañando. Sería muy rico, además, esta parte de preguntas, que ya no nos dio tiempo, pero que vamos a tener oportunidad. Te agradecemos muchísimo de corazón a corazón el estar con nosotros y seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias, Marta. No, al contrario, qué linda. Mil, mil gracias a ti. Hasta luego.